Carta a los Efesios capítulo 4 y vamos a dar lectura al verso 7 para comenzar, hermanos. Carta a los Efesios capítulo 4 verso 7. Si lo tenemos, damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nosotros leemos en las cartas de Pablo, o Pablo, mejor dicho, escribiéndole a sus lectores. A mí no me es molesto, dice San Pablo, repetiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. El apóstol Pedro dice algo semejante. Por esto dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. A veces estas palabras nosotros las tomamos como un pasaje más de la Biblia y quizás también a veces no le encontramos el sentido a la palabra que emplean los apóstoles aquí. Pero la verdad es que el Evangelio ha venido a nuestra vida no solo por el tema de la salvación, para que los hombres sean salvos, sino que por medio del Evangelio nosotros conocemos a Dios y a Cristo, que son la vida eterna. Por medio del Evangelio nos viene el conocimiento del plan y del propósito de Dios, de la voluntad que Él tiene para con todos nosotros. Por medio de la palabra de Dios viene a nosotros toda revelación por el Espíritu para entender así cada cosa que Dios nos hable. Y también por medio de la palabra de Dios es que nos vamos corrigiendo y aprendiendo la vida cristiana que nos ha concedido. Nosotros tenemos que ser conscientes de que la realidad que vivimos hoy con respecto a esta nueva vida era algo que desconocíamos totalmente. Que si no fuera por la misericordia de Dios y por su bondad tan infinita, todavía estaría velada a nuestra vida, a nuestros ojos o a nuestro entendimiento. Todavía estaría escondido, como lo está para mucha gente, escondido el Evangelio, y en muchos casos no le resplandece la luz del Evangelio por la tremenda oposición que hay de parte aún del mismo diablo, velando y cegando la vida de las personas para que no le resplandezca justamente la luz del Evangelio. Pero en el Evangelio y en la palabra de Dios, nosotros tenemos las diversas disciplinas y correcciones de Dios, de cómo a Dios le agrada que vivan sus hijos, de cómo Dios como nuestro Padre nos corrige, nos exhorta y nos enseña para que aprendamos a vivir la vida que a Él le agrada, entendiendo nosotros que teníamos una vida totalmente opuesta, diferente, algunos con mayor malicia, otros con menos malicia, pero en definitiva, todos ajenos a la vida de Dios. Pero Dios en su bondad y en su misericordia nos llamó por medio del Evangelio para hacernos entender y comprender todo lo que Él tenía preparado. Ahora, es tan importante retener la palabra de Dios, es tan importante y es tan serio. Cuando estas cartas se escribían, parecía que no habría diferentes tipos de religiones, aunque ya lo había en aquellos tiempos. Obviamente, humanamente hablando, quizás ni siquiera se imaginaban lo que para este tiempo habría de existir. Sin embargo, el apóstol Pablo, como Pedro, Juan y aquellos servidores de Dios que escribieron la palabra, guiados por el Espíritu Santo de Dios, previeron estas cosas y escribieron todo esto y le dieron el valor y la importancia de vida. Le dieron ellos el valor a la palabra ministrada, sabiendo que aunque eran ellos los que hablaban, aunque eran ellos los que escribían la palabra de Dios, era Dios quien los inspiraba por su Espíritu Santo, porque la tarea que ellos comenzaban a través de sus escritos trascendería por todos los tiempos hasta estos tiempos de hoy. Y pasará más allá de nuestros tiempos si el Señor no viene antes. Entonces miramos la importancia que tenía para ellos, que tiene para Dios, que debe tener para la iglesia
y que debe tener también para nosotros mismos. Esto fue tan serio que el apóstol Pablo se preocupó porque no estaba lejos del día de su partida y él estaba preocupado por cómo iban a quedar los hermanos. Y les habló de la bendita palabra a la cual los entregaba. Y les habló, hermanos amados, a la responsabilidad que cada uno recibía al recibir el Espíritu Santo de Dios. Que dice que Dios los había puesto por pastor y obispo de la grey de Dios. Y a veces siempre apuntamos hacia los ministros, hacia los ministerios. Pero la realidad, hermanos míos, que la responsabilidad de la iglesia, que es un conjunto de personas que se han unido con un propósito, aquellos que la Escritura llama el cuerpo de Cristo, aquellos que somos miembros del cuerpo de Cristo, debemos asumir la responsabilidad de nuestro trabajo dentro de la iglesia. Que Dios ha establecido todo de tal forma y de tal manera que se puedan suministrar hacia la iglesia desde la cabeza, pasando por los ministerios y llegando así a toda la congregación, para que la congregación sea responsable también de sus actos y de sus enseñanzas y consejos hacia las personas que son nuevas en la grey de Dios. Era tan serio para ellos que no se podían ir así nomás. Y le dijo: a mí no me es molesto repetir las mismas cosas una y otra vez, aunque vosotros las sepáis. Porque tenemos por costumbre como seres humanos que somos, que cuando oímos un texto de la Biblia decimos: eso ya lo sé, ya sé lo que va a hablar, ya sé lo que va a decir. Y Dios, que es misericordioso, en primer lugar, no nos toma en cuenta nuestros pensamientos o nuestras ideas. Y en segundo lugar, y no menos importante, nos asombra cuando viene con la misma palabra, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, nos hace comprender lo que ahora Dios quería comunicarnos. Entonces el apóstol Pablo, preocupado, se iba a ir de esta tierra. ¿Cómo iban a quedar los hermanos? Entonces les encargaba a los hermanos a tener este cuidado y le volvía a enseñar una y otra vez. Por ahí quizás ustedes también oyen una enseñanza y otra vez al tiempo y otra vez al tiempo, y algo parecido o algo que se relaciona. Es porque Dios quiere finalmente obrar en todos nosotros para hacernos entender y que crezcamos de una buena vez como cristianos e hijos de Dios. Y que de la única manera en que vamos a hacerlo es por medio de su palabra, el conocimiento de la misma, la revelación que Dios pueda traer. Por eso la preocupación de Pablo, por eso la preocupación de Pedro: aunque ustedes estén firmes en la verdad presente, yo les voy a repetir las cosas, yo les voy a volver a insistir, porque quiero que después de mi partida ustedes sepan defenderse. Bueno, esto es algo que, si se quiere, hermanos, y hablando de privilegios, como hablaba el pastor hace un momento o desde el comienzo del culto, es un privilegio que tenemos los hijos de Dios. Y especialmente nosotros, porque si somos sinceros, no en muchos lugares se abre la Biblia, la palabra de Dios. No en muchos lugares se abre la Biblia y se lee la Biblia. No en muchos lugares se enseña desde la Biblia, con la Biblia, todos los planes y propósitos de Dios. Por lo tanto, somos privilegiados al tener nosotros esta oportunidad delante de Dios. Y así como ellos, los antiguos, los apóstoles, se preocuparon por la iglesia, así también nosotros, los ministros de este tiempo, nos preocupamos por la iglesia y tenemos el deseo de transmitir el conocimiento que Dios nos transmite, no para que usted se llene de conocimiento y ande por todo este mundo hablando acerca del conocimiento que tiene, sino que el conocimiento que Dios le brinda por amor y por misericordia se haga vida en cada uno de nosotros, y entonces sí, mostrando una vida diferente, manifestando una vida a la semejanza de Cristo, nosotros hablemos de la verdad que Dios nos reveló o nos hizo conocer. Por eso es que tiene que tener importancia esto. De hecho, en nuestra congregación, estoy repitiendo algunas enseñanzas de hace 8 años atrás y algunas también más,
¿Sabe por qué? Por ejemplo, hablamos de lo que es una generación para Dios, que yo creo que aquí también lo di en su tiempo. Una generación para Dios. Lo puedo hablar en este tiempo, 8 años después. 8 años después había para aquel entonces niños que eran todavía, personas que todavía eran niños, y había adolescentes que todavía no habían llegado a su juventud. Hoy ya son jóvenes, algunos son padres, otros, los niños ya dejaron de serlo. Ha pasado casi toda una generación y las cosas no cambiaron. Y el cuidado que debiera tener la iglesia, o sea, nosotros todos en particular, con respecto a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra congregación, no lo hemos tenido. Y corremos el riesgo de que nuestros hijos se olviden de Cristo, se olviden de su palabra y sean arrastrados por todo viento de doctrina que afuera es en la comida diaria. ¿Quiénes son los responsables? Sino aquellos que debiéramos velar por nuestros hijos, aquellos que debiéramos velar por nuestros jóvenes, aquellos que debiéramos velar por las personas que entran por primera vez, por las personas que son nuevas, que necesitan que alguien los instruya en los primeros pasos del Evangelio. Entonces yo vi la necesidad, porque jóvenes que estaban ya no están en la congregación. Algunos adultos que estaban ya no están en la congregación. ¿Y qué pasará con ellos? ¿Qué pasará? ¿Qué será de ellos? Si no se vuelven a Dios, lamentablemente corren la misma suerte que todos. Muchos huyen hacia el mundo y diciendo, porque ya alguna vez creyó en Jesucristo o ha recibido, como comúnmente se dice, a Jesús en el corazón, ya tienen la salvación asegurada. Y la Biblia muestra que los que son salvos tienen un camino que andar. Jesús dejó pasos para que sigamos sus pisadas y no lo dejó para que luego de estar un tiempo en la iglesia nos volvamos al mundo y vivamos la vida que queramos vivir. De ninguna forma, de ninguna manera. Por eso es importante que Dios nos vuelva a insistir con su palabra. Y por eso, hermanos míos, tiene que despertarse en nosotros la preocupación de que cada vez que Dios nos hable, la palabra de Dios deje algo en nuestra mente y en nuestro corazón. Como por ejemplo, la responsabilidad de obedecer el santo consejo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El apóstol Pablo escribe esta carta que hemos leído desde la cárcel, obviamente. Yo pues, dice capítulo 4 y verso 1, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero, dice Pablo, a cada uno de nosotros, o vosotros, o nosotros, o ustedes, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada creyente entonces, por lo tanto, tiene algún don por esta gracia bendita. Cada creyente tiene algún don por el medio del cual se ayudan mutuamente. Es el trabajo de los dones que ha dado a la iglesia el Señor. Y es la forma en que vamos a crecer o a seguir creciendo. No es que no hayamos crecido nada. Vamos a seguir creciendo. Pero ¿sabe lo que vamos a observar? Vamos a observar que nosotros no sabemos mirar a la iglesia. No sabemos mirar a la congregación, no nos damos cuenta de la verdad de Dios, lo que ya está establecido en la palabra de Dios. Si miramos, acompáñenme, Romanos capítulo 12. Nosotros no nos ponemos a pensar que a cada creyente le es dado un don o algún don de la gracia de Dios para que nos ayudemos mutuamente. Y que todo se da según Cristo, obviamente, todo se da según Él y con el propósito firme de que cada uno hagamos lo bueno dentro de la iglesia.
capítulo 12 de la carta a los Romanos, versos 6 al 8 inclusive, dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía aún se hace conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así dice la palabra de Dios. Y nosotros vemos, por ejemplo, el capítulo 8 de la carta a los Efesios, el capítulo 4 de la carta a los Efesios que hemos leído, y el verso 8, dice: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bien, ahora nosotros cuando pensamos en los dones, tenemos por lógica humana pensar en las grandes cosas, como por ejemplo en un ministerio. Pensamos en un don de profecía, pensamos en un don de milagro, en un don de sanidad, bueno, en el don de la exhortación, en el don de la enseñanza. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a que nuestra mente se dirija hacia ese lugar? ¿Qué es lo que nos lleva a que nuestro corazón se prepare para algo así? Justamente nuestra humanidad, lo que nosotros somos como hombre, esto está en el hombre. El hombre, dijo Cristo, dejó bien claro y le demostró a los escribas y a los fariseos que buscaban gloria de los hombres, por eso se hacían ver con los hombres y hacían largas oraciones y se ponían túnicas resplandecientes y buscaban ser vistos de los hombres para que los hombres le dieran gloria. Y Jesús enseña otra cosa. Jesús enseña la humildad, Jesús enseña la vida verdadera, Jesús enseña la preocupación y la ocupación por el prójimo. Entonces notamos la diferencia entre una cosa y otra. Ahora, ¿por qué tenemos que saberlo? Para combatirlo. Porque usted no tiene que anhelar los mejores dones, aunque la Escritura dice: el que anhela obispado buena obra desea. Pero cuando habla de los dones, yo os enseñaré un camino más excelente, y habla de la preeminencia del amor. ¿Por qué razón? Porque se pueden alcanzar todas las cosas, pero si no hay amor, de balde no sirvió absolutamente nada. Por lo tanto, la preocupación nuestra debe ser desarrollarnos como cristianos e hijos de Dios. Al hablarnos Dios y al enseñarnos su palabra, nosotros prestando atención, comienza a suceder algo en nuestra mente, en nuestro corazón, que va produciendo cosas hermosas en nuestra vida. Ahora, solo hablamos de estas cosas, ¿verdad? De aquellos que tienen profecía o exhortan, pero la pregunta es: ¿y qué hay del servicio? Todos queremos profetizar, todos queremos orar y que se sanen, que haya milagros, todos queremos esas cosas. ¿Y qué hay del servicio? ¿Qué hay del repartir con liberalidad? Repartir con liberalidad significa sin buscar lo de uno propio. Entonces, repartir con liberalidad. ¿Qué hay de esas cosas? ¿Qué hay de un servicio de amor, de misericordia? ¿Qué sucede con ello? Entonces yo digo lo que le dije a la congregación allá: no vemos los dones en la iglesia porque no sabemos ver. Por años nosotros mismos dijimos: no hay dones en la iglesia, no hay dones espirituales en la iglesia, porque no sabemos calificar, no sabemos ver. Pero la realidad es que hay dones en la iglesia. La gracia de Dios que nos fue dada le permite a usted ser el cristiano que hoy es. La gracia de Dios, ese don maravilloso, nos permite a nosotros manifestarnos de una u otra manera totalmente opuesta a lo que antes fuimos. Por ejemplo, el que no era misericordioso, ahora es misericordioso. El que no sabía, hermanos, perdonar, ahora sabe perdonar. El que ahora reparte, de hecho hay muchos en la iglesia que hacen esto con liberalidad. Escuche, ¿cómo reparte a alguien con liberalidad? No piensa en los suyos propios. Por años pasó esto en la iglesia. Los que repartían, primero ellos y después los demás. Los que reparten con liberalidad, los que reparten conforme al don de la gracia de Dios, reparten sin tener el concepto primero yo, segundo yo y tercero yo.
sino que por el contrario buscan de que las personas que tienen necesidad en la congregación sean cubiertas por ese sistema el cual Dios ha producido en nuestros corazones de traer cosas a la casa de Dios para que los hermanos no pasen necesidad. No es un concepto nuevo, no es una idea de este tiempo o de esta generación, es algo que ya ocurrió en la Biblia por tiempos y desde el comienzo de la iglesia del Señor. Por eso la importancia que debe tener y el valor que debe cobrar en nuestros corazones este ejercicio de la vida que nosotros estamos viviendo ya para este tiempo. Entonces, por ese motivo no vemos los dones. Todo lo bueno, escuche esta frase que yo escribí acá. Todo lo bueno que pueda tener una persona en la iglesia o aquellos que conformamos la iglesia es don de la gracia de Cristo. Es don de la gracia de Cristo. A ver, el que ayuda. ¿No están en la iglesia los que ayudan? No se escucha. Están en la iglesia los que ayudan, ¿verdad? ¿No están los que reparten? ¿No están los que se ocupan? ¿No están los que se preocupan por los otros? ¿No están los que limpian? ¿De dónde sacaron ese deseo? Yo lo hago porque de algo me tengo que ocupar en la iglesia. Si tú lo haces es porque la gracia de Dios te está dando esa oportunidad, posibilidad y capacidad para hacerlo. Lo que pasa es que los hombres, por la costumbre que tenemos, nos atribuimos todo a nosotros. No, yo hago lo bueno porque a mí me gusta hacer lo bueno. Tú haces lo bueno porque Dios te ha escogido para hacer lo bueno. Yo ayudo a los demás porque a mí me gusta ayudar a los demás. A ti te gusta ayudar a los demás desde que conociste a Cristo y Cristo está transformando tu vida y está cambiando tu vida. Por eso quieres ayudar a los demás. Yo siempre estoy dispuesto a perdonar. Ahora perdona porque Cristo hizo una obra en tu vida por medio de su gracia bendita. Entonces todo lo que el hombre en la iglesia puede manifestar se debe exclusivamente a la gracia y el poder de Dios. Nada es nuestro. Nada es nuestro. Ni lo que nosotros ministramos, aunque nos ocupemos, aunque seamos estudiosos de la palabra de Dios, no dejamos de contar con la ayuda de Dios. No dejamos de contar con la bendición de Dios, con la guía y dirección de su Santo Espíritu, con el ruego a Dios, concédeme el mensaje para tu pueblo, porque tu pueblo ha de alcanzar sabiduría y el único que puede darle sabiduría sobrenatural a las personas de esta tierra eres tú, oh Dios Todopoderoso. Y esa es la realidad. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Déjelo. Afuera sigue creciendo el mal. Déjelo. Afuera sigue todo lo peor cada día. Déjelo. Ocupémonos del trabajo que tenemos dentro de la iglesia. Porque así como nosotros hemos sido restaurados por el poder de Dios y hemos sido vueltos a Cristo o vueltos a Dios por el poder de Cristo a través del Espíritu, así las personas que están afuera esperan ese día glorioso donde Dios los llame y puedan ellos también entrar. Pero mientras tanto debemos ocuparnos. Mientras tanto debemos hacer nuestras tareas. Mientras tanto debemos trabajar para que esto suceda. Amén. Todo esto es lo que forma verdaderamente a un cristiano. Yo cuando decía, y es verdad, yo no lo contemplaba ni siquiera yo mismo. Porque no lo vemos así. A veces quizás aquí hablamos entre los pastores y decimos, qué lindo lo que hace el hermano, cómo le gusta hacer tal cosa. Nosotros mismos no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, es que Dios está trabajando. ¿Se oye? Dios está obrando en la persona. Porque antes de cruzar esa puerta por primera vez no era así. ¿Y cómo llegó a ser así? Y por medio de la enseñanza, amén. Por medio del Espíritu, amén. Entonces, ¿quién es el que se lleva la gloria de una vida transformada, de un hombre que ayuda, de un hombre que colabora, de una mujer que ayuda, de una mujer que colabora? El Señor nuestro Dios. A Él le damos toda la gloria. Cuando ustedes vienen a la iglesia, cuando vienen a congregar los días de culto, ¿no hayan todo ordenado? No escucho. Bien. ¿No haya todo limpio? Bueno, alguien lo hizo. No descendió Dios, ni descendieron sus ángeles. No.
uno de nuestros hermanos o nuestras hermanas hicieron el trabajo. ¿Por qué no los detiene el calor? ¿Por qué no los detiene la lluvia? ¿Por qué no los detiene el mal tiempo? Porque hacen un servicio para Dios y hay algo depositado dentro de ellos que no los deja en paz hasta que vienen y hacen el trabajo que se han encomendado a hacer en las manos de Dios para el servicio de todo su pueblo. ¿Para quién lo hacen? Lo hacen en primer lugar para el Señor y en segundo lugar y no menos importante por cada uno de ustedes que viene y se sientan cómodamente a disfrutar no solo del culto, no solo de su palabra, sino del ornato de la iglesia que está bien acomodada, bien limpia, bien ordenada para la gloria de nuestro Dios, que fue hecho por la mano de alguno de nuestros hermanos a quien Dios por ese don precioso lo está transformando. Entonces, así contemplamos la iglesia y decimos sí que hay dones en la iglesia. Hay dones de servicio, hay dones de personas que se ocupan. Se ven los dones espirituales. Esto tiene que verse y nosotros tenemos que hablarlo. En primer lugar, para que los hermanos que hacen este trabajo no se sientan a menos porque no son predicadores, porque no tienen un don de sanidad o un don de milagro. El trabajo que te ha tocado hacer te lo ha dado Dios. Entonces, con mucha honra, hazlo para Dios, porque a Dios le agrada que lo hagas. Conociendo nosotros y reconociendo la labor de nuestros hermanos, también ponemos a nuestros hermanos en el lugar que corresponde. Pero quiero, antes de avanzar, leerles algo. Pablo afirma que todos los dones vienen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y él llama a los dones con una palabra que en el Nuevo Testamento indica algo que Dios le da a una persona que no habría podido adquirir por sí misma. Lo leo de nuevo. Pablo llama a los dones con una palabra que en el Nuevo Testamento indica algo que Dios le da a una persona que no habría podido adquirir por sí misma. Así que cuando hablamos un don de la gracia de Dios, estamos hablando de que está adquiriendo algo por voluntad de Dios, por propósito de Dios y porque Dios así lo ha querido. ¿Se oye? Dios así lo ha querido. La persona no lo podía lograr por sí misma. Es imposible. No puede lograrlo por sí misma porque nunca estuvo en la persona eso. Pero al venir a la iglesia, al venir al conocimiento, al recibir el Espíritu de Dios y su gracia bendita y este don maravilloso que es para la nueva vida, la persona comienza a ser transformada y cambia absolutamente toda su manera de ser y va progresando. No lo podría hacer por sí misma. Ahora, esto es importante porque también yo, que soy el que limpio el baño, también yo, que soy el que limpio el templo, también yo, que soy quien sirve el agua, también yo debo creer que lo que estoy haciendo lo hago por gracia y por misericordia de Dios. También yo debo creer, usted, hermano, hermana, que hace un trabajo que usted a lo mejor considera mínimo en la casa de Dios. Dele glorias y honra a Dios, porque si lo hace por gracia y por misericordia de Dios. No hay dones en la iglesia, no hay dones. ¿Y quiénes son los que cantan? No hay dones en la iglesia, no hay dones. ¿Y quiénes son los que tocan los instrumentos? No hay dones en la iglesia, no hay dones. ¿Y quiénes son los que manejan los equipos para que todo suene bien? No hay don en la iglesia. ¿Acaso no hay quien enseñe? ¿No hay quien predique? ¿No hay quien hable su palabra? La iglesia está llena de don. Alégrese porque esta congregación tiene dones. Y lo tiene que empezar a ver. Tenemos que empezar a verlo. Que se corra el velo de nuestros ojos y veamos la gracia bendita en la que estamos viviendo. Y que encima de esto no tiene límites, ni barrera, ni acepción de personas. Él puede tomarnos a cualquiera de nosotros que estemos dispuestos en nuestros corazones y hacer ese trabajo que a lo mejor anhelamos y deseamos hacer para el servicio de Dios. Pero entonces tome en cuenta a Dios, tome en cuenta su gracia, tome en cuenta el don bendito de Dios que está en su vida y deje que eso fluya. Quizás sea una persona que hasta acá no ha hecho nada y desde esta noche o para mañana empieza a sentir el deseo de orar firmemente por la congregación, por los ministros del lugar, por los hermanos, y comienza a orar y no deja de orar y no deja de orar. Eso también es algo que ha producido Dios por su Espíritu y también pertenece a un don espiritual.
Porque usted lo hace por la ayuda de Dios, como hemos dicho acá. No podría hacerlo por sí mismo nunca, jamás. No podría alcanzarlo. Entonces, para los que hacen este servicio, que algunos no toman en cuenta, yo allí hablé de un hermano en especial, porque la verdad es un hermano que hace un servicio que es notorio a todos allí entre nosotros. Y no es justamente profetizar, no es justamente sanar mediante una oración, no es justamente que se hagan milagros cuando él ora, no es la persona que predica tampoco, es la persona que limpia el baño. Pero si viera la forma con que lo hace, la manera, si viera la ocupación, la dedicación que tiene, si oliera el perfume que hay en ese lugar, hermano, usted, alabaría a Dios. Los que lo conocen, como el pastor Andrés, saben que es así. Nuestro hermano hace un trabajo excelente y él siempre dijo, lo que pasa es que yo lo hago para Dios, decía él. Yo lo hago para Dios. Y nadie podía discutir que hacía para Dios lo mejor, porque todos notábamos que era lo mejor que el hermano hacía. Ahora, miremos lo importante que esto es, porque usted lo hace para Dios. O sea, el que lo hace, el que lo está haciendo en este lugar, lo hace para Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Tiene que hacerlo con esa seguridad de que es Dios quien está con usted para que lo haga. Y sin esa actividad la iglesia le faltaría algo. La iglesia se priva de algo. Y hasta yo lo puse de ejemplo al hermano, porque es cierto, cuando el hermano se ausenta por algún motivo, en especial por una fuerza mayor, no hay quien ocupe su lugar. No hay quien ocupe su lugar. ¿Por qué? Porque consideran que no es el mejor lugar. Pero el que se ha dispuesto a servir a Dios, el lugar donde Dios lo ponga siempre, siempre será el mejor lugar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, debe tomarlo así con responsabilidad y con seguridad. Debe saber que si no viene, queda faltante una tarea. Mire, si no vinieran los que acomodan los bancos, por ejemplo, tendrían que venir los primeros hermanos que llegan, tendrían que acomodar los bancos. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese estado el hermano o la hermana que barre y que limpia? Los primeros que vinieron tendrían que barrer, limpiar y ordenar. Entonces ve que tenemos que darle gloria a Dios porque hay alguien a quien Dios ha puesto en su corazón que haga tal tarea. Amén. Y también la persona que lo hace debe considerar que si ella no viene, entonces le priva de ese privilegio al resto de la congregación. Esto no quiere decir que Dios se quedará sin herramientas si alguien de repente decide abandonar su trabajo. No nos olvidemos que del mismo Judas se dijo, otro ocupe su lugar, otro tome su oficio. O sea que no es que Dios se quede sin la persona. Si yo me hago el desentendido del trabajo que a mí me corresponde, de seguro, estoy seguro que Dios ocupará a otra persona. Le dará la gracia suficiente para hacer lo que yo hacía y mejor todavía. Seguramente que sí. ¿Por qué? Porque esto es un plan de Dios, es un propósito de Dios. Este es el reino de Dios. Aquí el que gobierna, reina absolutamente, debe ser siempre Dios nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces tener en cuenta todas estas cosas que de alguna manera le voy a leer algo que alguien dijo. El tener clara nuestra capacidad, sin presunción ni falsa modestia, es una de las primeras cosas esenciales para una vida útil. ¿Lo escuchó? Lo leo de nuevo, para el que se distrajo. El tener clara nuestra capacidad, sin presunción ni falsa modestia, porque a veces yo, lo que yo hago no tiene importancia, pero por dentro está pensando y diciendo otras cosas. Sin falsa modestia, ni falsa modestia, es una de las primeras cosas esenciales para una vida útil en Cristo Jesús. Romanos capítulo 12, verso 3. ¿Lo tenemos?
¿Lo tenemos? Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, que a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué aclara estas cosas? Porque el hombre no puede hacer nada por sí mismo, mucho menos en el reino de Dios. Cosas espirituales, en la manifestación espiritual, por más obra manual que usted haga, no puede hacer nada. Jesús, hablando con su discípulo, dijo: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo. Por mucho que nos esforcemos, esto no lo podemos hacer. Es imposible. Bueno, lo mismo con las cosas espirituales, con los dones que Dios nos ha dado, con el trabajo que nos ha encomendado. Por eso que nosotros tenemos que pensar de nosotros con cordura, no como alguien que hace lo que hace o la gracia de Dios está con él porque se lo merece. Nosotros partimos desde la base: Dios nos concedió lo que no merecíamos. Por su gracia y por su misericordia somos lo que somos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El apóstol Pablo emplea un verso que yo lo voy a sacar de contexto en el capítulo 7 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Aunque él está hablando un tema totalmente ajeno, yo rescato algo en este verso 7 del capítulo 7, donde dice de la siguiente manera: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Ve? Todos. Cada uno tiene su propio don, dijo el apóstol Pablo. ¿Le está hablando a la iglesia? Lo tomo porque está hablando a una enseñanza justamente a los varones, hombres y mujeres solteras. Pero a mí me llama la atención que a la congregación, que a la iglesia le diga, y empleando esta expresión, a cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Y es cierto, esto pasa en la iglesia. Cada uno tiene un don, cada uno tiene un trabajo, cada uno tiene un servicio. Todo esto que hoy nosotros podemos mirar, hacer o participar, en otro tiempo no teníamos parte. O sea, siempre miramos cuando hablamos de tener parte con Dios y con Cristo, del plan de Dios, de las cosas espirituales sumamente elevadas. Siempre hablamos de dones y hablamos de un montón de cosas y del reino de Dios allí en el cielo. Pero no hablamos de las cosas presentes que forman parte del reino de Dios. Cuando Cristo aparece con su mensaje, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Quién era el reino de los cielos o quién lo iniciaba? Cristo Jesús en la tierra. La iglesia es el reino de Dios en la tierra. En la iglesia hay un gobierno diferente, en la iglesia hay leyes diferentes, en la iglesia hay estatutos diferentes, en la iglesia hay personas diferentes que están siendo transformadas por el poder de Dios, que no tienen problema en hacer un trabajo que para muchos es deshonroso, para otros es honroso en Cristo Jesús porque lo hace para su Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Los dones espirituales son para edificación de la iglesia. Pablo dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, el trabajo que deben hacer los hermanos, que debe hacer la iglesia, es justamente de perfeccionar,
de ayudar, de edificar a la iglesia. Por eso más adelante avanza la enseñanza donde el apóstol enseña que hay distintos dones, ahora sí, ministeriales, para que en conjunto con la iglesia se haga un trabajo trayendo la enseñanza y que todos puedan participar en ese trabajo ya espiritual, totalmente espiritual. Por eso que los hermanos deben ocuparse. Esto no puede ser cada día de culto un mensaje nuevo. Quizás yo digo que hasta debiera Dios repetirnos el mismo mensaje una y otra vez hasta que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Él nos enseña. Pero como estamos acostumbrados a cosas nuevas, queremos que hoy Dios nos hable de una forma, mañana que nos hable de otra y que el próximo fin de semana o el próximo culto Dios traiga una revelación. ¿Cómo Dios puede hacer algo así si cuando Él quiere, por medio de su palabra, formarnos y conformarnos a un modelo? Si Él quiere formarnos y conformarnos a un modelo, entonces Dios tiene que hacer un trabajo totalmente diferente de lo que nuestra mente humana piensa. En el verso 12 del capítulo 4 de la carta a los Efesios, se lo voy a leer en otra versión de ahí en adelante. Después se lo leo en la que nosotros tenemos. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de la gente astuta que recurre a toda clase de trampa. Esto es lo que no pensamos. A veces somos arrastrados por cosas propias nuestras, a veces somos arrastrados por cosas de otros, personas que emplean con astucia lo que dice Pablo en nuestra Biblia. Las artimañas del error la emplean con astucia, pero el propósito ¿cuál es? Confundir, en llevar a que la persona se desligue de la iglesia, a que no acepte los santos consejos, a que no vea y no pueda valorar las mínimas cosas que hoy nosotros le damos importancia, ¿verdad? Lo mínimo, el cariño de un hijo, el cariño de un padre para con un hijo. Eso, hermanos míos, se ha perdido en la humanidad prácticamente casi en todos lados. Y la iglesia, por misericordia de Dios, lo está recuperando, donde se le da el valor a todas las cosas. Por eso que Pablo habla como si fueran los mismos niños. Y dice que Dios constituyó dones ministeriales para que la iglesia, los santos, sean perfeccionados. Y es lo que tenemos que hacer todos nosotros, ¿sí? Empezando por valorar lo que Dios nos dio, teniéndolo en alta estima, así sea yo o quien sea la persona que le toque hacer tal o cual servicio, honrar el trabajo del hermano, porque lo hace por causa de Dios. Honrar a la persona porque lo hace por causa de Dios. A veces pensamos, yo también tuve que traer un poco a memoria la enseñanza de la madurez. A veces decimos, pero eso ya se enseñó, y es verdad, hermanos, aunque se enseñó, así como se enseñó que fue cierto, también es cierto que quedó muchas veces en el olvido. Y se vuelve y se retoma los mismos pensamientos con los cuales llegamos hasta ese día que el Señor nos habló. Y pensamos que los años en la iglesia nos dan la madurez, o por ser hijo de nos da la madurez, porque nací en un hogar cristiano nos da la madurez, y un montón de cosas que pudiéramos evaluar. Y la verdad, hermanos amados, que si no crecemos tampoco podemos madurar. Pero si no alcanzamos conocimiento tampoco podemos crecer. Así que tiene que haber un conocimiento, tiene que haber un crecimiento y tiene que luego haber una madurez. El crecimiento viene por el ejercicio, el uso ejercitado de la enseñanza de Dios
hace que nosotros estemos experimentados en el discernimiento del bien y del mal, separando las cosas para un lado y para otro y haciendo lo que conviene. Esa es la realidad. Por eso que nosotros no podemos seguir siendo niños. Porque aunque a veces nos valemos de los tantos años en la iglesia, que es un error llamarle madurez a eso, o porque alguna vez prediqué bien, llamarle madurez a eso, la realidad es que me comporto como un niño porque soy un niño todavía. Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. ¿Ve? Siguiendo la verdad, es la forma de crecer. Siguiendo la verdad en amor crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿De quién dice el verso 16? Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, hermanos amados, todo lo que nosotros tenemos tiene que realmente tener un valor. Este propósito no puede quedar en el olvido. No podemos pensar que ya somos maduros cuando todavía hay actitud de niños en nosotros. No podemos descartar esto porque dice es hasta que ya no haya niños. Y entre nosotros hay niños, y no hablo de los niños de edad, sino de las personas que recién se inician, de los iniciados, de los que recién comienzan, que necesitan la ayuda o debieran recibir la ayuda de aquel que hace tantos años que está en la iglesia, pero todavía ni siquiera conoce la Biblia. De que hace tantos años que está en la iglesia no conoce el orden de los libros, de que hace tantos años que está en la iglesia y no sabe explicar para qué es el bautismo ni por qué murió Cristo. Tantos años en la iglesia que debiera enseñar los primeros pasos a los que recién se inician y no pueden hacerlo porque su vida se perdió en el tiempo, no ocupándose de las cosas que Dios le dio que se ocupe para ir creciendo en conocimiento y revelación de Dios. Entonces, ¿de qué sirvió tanto tiempo? ¿Qué esperamos nosotros de Dios? ¿Qué esperamos del Evangelio? Si no es realmente conformarnos a la imagen de Cristo y reunirnos con Él allí en el cielo cuando Él nos llame a su presencia. Bien decía el pastor, llegará el día en que la trompeta sonará, la trompeta de Dios sonará. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que habremos quedado, seremos arrebatados y transformados en el aire. Y nos uniremos con ellos en el aire para recibir al Señor en el aire. ¿Piensa que ese viaje lo hace cualquiera? ¿Piensa que ese viaje lo hace un orgulloso? ¿Piensa que ese viaje lo hace un creído? ¿Que piensa que ya lo sabe todo y que nadie le puede enseñar nada? ¿Piensa que ese viaje lo hace una persona que no toma su Biblia para seguir la enseñanza de nadie porque ya lo sabe todo? ¿Piensa que el vanidoso llegará? ¿Sabe quiénes llegarán? Aquellos que dejan de ser niños, aquellos que dejan de tener esos celos amargos, aquellos que se dejan transformar por el poder de Dios, aquellos que aplican la enseñanza para su propia vida, aquellos que desean y anhelan realmente conformarse a la imagen de Cristo, son los que oirán las trompetas y son los que serán arrebatados. Por eso es que no puede pasar de nosotros. No podemos venir cada sábado y cada domingo y cada jueves a este lugar a recibir un mensaje más y habiéndonos olvidado el mensaje que ya se nos dio, la enseñanza que ya se nos dio, sino que todos los días tenemos que estar prestos para retener lo que se nos enseñe y nosotros ir añadiendo cada día. Esto te es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Esa frase tendría que estar en cada culto delante de nuestros propios ojos. Esto que hoy Dios te habla, te es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Por qué? Porque tenemos que edificar, es uno sobre otro, cada enseñanza. Pero yo no puedo retener todo, pastor.
Yo no puedo retener todo. ¿Y quién le dice que retenga todo? ¿Acaso no tiene el Espíritu Santo de Dios, el cual le recordará todas las palabras que Él le hable y le guiará toda la verdad? Si lo tiene, entonces, ¿por qué no confiar? Si lo tenemos, ¿por qué no confiar? Y no tengo duda de que lo tenemos. Lo tenemos. Lo que pasa es que a veces no acudimos a Él, no contamos con Él. Pensamos que es algo que tiene que obrar automáticamente porque Dios lo dio para algo. Dios lo dio para algo, pero si los hombres no se preparan, ¿vio lo que comentaba el pastor? Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos. Pero no te hagas problema, yo he rogado al Padre por ti que tu fe no falte. ¿Ves? El que está avisado sabe lo que va a pasar. Si nosotros somos las personas que, oyendo la enseñanza, lo llevamos a nuestra vida práctica y transmitimos a los demás, estamos nosotros siendo avisados y avisando a los demás que lo que vaya a suceder, Dios ya nos lo dijo. De hecho, hoy vivimos tiempos que años atrás se profetizaron. Pero ¿qué valor le dimos? Con el mundo no se puede hacer nada. El mundo marchará conforme a lo que ya está establecido. Pero la iglesia debe seguir creciendo y los hermanos debemos seguir valorando las cosas espirituales. Honra a tu hermano, honra a tu hermana. Alaba a Dios y ora a Dios por aquellos que están al servicio siempre. Amén. Aquellos que usted no le ve, pero que siempre están aquí haciendo el trabajo que otro a lo mejor no quiere hacer o no puede hacer. Bueno, pero si lo hace la gracia de Dios en él, démosle gracias a Dios. Sí, es verdad. Pero también oremos por nuestros hermanos para que nunca les falte esa